Bien, señores, continuamos. Un conversatorio muy importante respecto a la parte de la historia de la República Dominicana, sobre todo, una etapa importantísima que marcó ya una parte democrática en el país, como fue el 24 de abril de 1965. En estos momentos que estamos precisamente en los debates presidenciales, hay un debate histórico que fue el del profesor Bosch y Láutico García. Así es. Eso evidentemente que se podría decir que es el primer debate presidencial que tuvo la República Dominicana, ¿no? Claro. En aquella época, en el 63, eso fue en diciembre del 63, ese debate. 62. 62, perdón, sí. Porque fue en diciembre del 62. Previo a la elección. Para asumir en febrero, ¿no?, del 63. Sí. Láutico García le atribuía a Bosch ser comunista y marxista-leninista. ¿Esto cómo usted lo cataloga, profesor? En ese momento, evidentemente, el profesor Juan Bosch era un hombre de ideas nacionalistas, un nacionalismo liberal. Ese nacionalismo liberal de Juan Bosch estaba a toda prueba. Había tenido una relación muy estrecha, por ejemplo, con lo que eran los presidentes de Costa Rica, con lo que era el presidente de Venezuela, sí. Rómulo Betancourt. Es decir, estaba en ese marco. Sus ideas no trascendían todavía al marxismo. Sus ideas eran nacionalista liberal, un nacionalista liberal, pero con una convicción de la democracia amplia, vamos a decir, sí. De respeto a la disidencia, de respetar a aquel que tenga una opinión diferente, es decir, de no querer homogenizar las ideas y las opiniones en una sola. Entonces, por eso, Láutico García, que era un hombre que se había formado, ¿verdad?, en las lides religiosas con una concepción antimarxista, pues entonces a todo aquel que tenía ideas novedosas lo calificaba de comunista o de marxista-leninista. Sí. Y es en ese contexto que el profesor Juan Bosch incluso amenaza con desistir de la presidencia de la República ya a unos días de las elecciones si Láutico García no se retractaba de esas imputaciones. Bueno, ahí vemos en pantalla, profesor, la foto, eso histórico, ¿eh? Claro, claro. A mí me gustó encontrar ese dato porque ahí estamos viendo al profesor Bosch en la pantalla al lado izquierdo. En el centro está el moderador, que es don Salvador Pictaluga Nivar. Y el señor jesuita, que era Láutico García. Él era jesuita. Claro. Correcto. Entonces, esto provocó entre ellos, ¿de dónde viene el Láutico García? Láutico García no era dominicano, era creo que de nacionalidad española, y entonces incluso el profesor Bosch, posterior a cuando fue presidente, fue que le otorgó la nacionalidad dominicana, lo que evidencia que era un hombre magnánimo, o sea que no se quedó con rencor hacia Láutico García, al contrario, le otorgó la nacionalidad dominicana, porque ya él se consideraba dominicano y optó por la nacionalidad dominicana. Aún después de haberlo ofendido, claro, y atacado. Todo eso. Y eso es claro que en ese debate lo ganó el profesor Juan Bosch, demostrando que era un demócrata carta cabal, demostrando que no estaba de acuerdo con las ideas que estaba aplicando, por ejemplo, en ese momento Fidel Castro en Cuba, ni la que se estaba aplicando en Rusia, ni nada por el estilo, sino que demostró que era un hombre de ideas democráticas, que lo que buscaba era la transformación política, social, institucional de la República Dominicana. Y el propio Láutico García, al final de ese debate, reconoció que Juan Bosch no era comunista. Claro, posteriormente que Bosch radicaliza sus ideas en los años 70, cuando ve que el régimen democrático prácticamente que tenía Balaguer en el país era una falsa, prácticamente, una falsa democracia. Por eso él optó de no participar en el 70. En el 70, incluso dijo que las elecciones eran un matadero electoral. Sí. Entonces todo eso es lo que radicaliza al profesor Juan Bosch, y luego en los años 72, 73 tira un libro que es La dictadura con respaldo popular, y luego eso lo va radicalizando cada vez más hasta decir públicamente que
que era marxista, pero no leninista. ¿Por qué no leninista? Porque él entendía que las ideas de Marx se podían aplicar a la realidad dominicana, pero no se podían aplicar a la de Lenin, porque la de Lenin era para hablar de la realidad rusa, y que en el caso de él iba a aplatanar, a llevar a la realidad dominicana las ideas de Marx, que eran ideas más generales. Bien, en sentido ya bien breve, profesor, en sentido macro, la República Dominicana de hoy, en paralelo con la de esa época, del 65. Sin duda alguna, la República Dominicana ha avanzado, ha crecido en lo que es democracia, institucionalidad, y eso se lo debemos no a nadie en particular, sino al pueblo dominicano. Un pueblo que se ha ido educando más como ciudadano responsable, que ha ido entendiendo que la democracia es un proceso de construcción, y así lo veo yo, que el pueblo dominicano cada vez más ha ido desbrozando el camino de la historia, aquellas cosas negativas las ha ido echando a un lado y ha decidido construir una democracia cada vez más participativa, con mayor nivel, digamos, de institucionalidad. Bien, muchísimas gracias, profesor. Hermano, Don siempre de la profesor. Cruz, historiador, catedrático, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y para mí siempre es un honor compartir este escenario con él. Gracias, profesor, por estar aquí en Opinión Vertical. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión. Bye, bye.